Muy bien. Vamos a tratar el tema de lesión del nervio cubital. En primer lugar, es muy importante mencionar que las lesiones nerviosas del sistema nervioso periférico, evidentemente, del miembro superior, son bastante frecuentes e inclusive en ocasiones malentendidas o mal interpretadas. ¿Por qué comento esto? Porque en muchas ocasiones pensamos que una lesión muy marcada o muy puntual, como podría ser inclusive una lesión de túnel del carpo, necesaria y obligatoriamente está teniendo el atrapamiento en la zona del túnel del carpo, cosa que no siempre es así. En ocasiones, el atrapamiento neural se está dando en cualquier parte del trayecto nervioso del nervio que estamos hablando. Y eso es lo que vuelve interesante esta parte y la especialidad que se enfoca en esto dentro de la fisioterapia, pues va a ser justamente la neurodinámica, ¿bien? Entonces, bueno, es muy importante poder identificar la zona o el lugar de atrapamiento para poder brindar un tratamiento realmente efectivo y útil para nuestro paciente. Bien, para ello, evidentemente, indispensable conocer el funcionamiento nervioso, conocer la anatomía para poder tomar decisiones exploratorias en primera instancia y a partir de ello hacer un razonamiento clínico que nos lleve a un diagnóstico real y a una identificación de la disfunción primordialmente, así como de la localización de dicha disfunción. Por esto es tan importante dominar este tema. Primero que nada, mencionar, es indispensable decirlo, que en el tema de la neurodinamia tenemos lo que se conoce o se nombra la interfase, que va a ser lo que contiene a nuestro nervio. En general, pues tenemos justamente todo lo que es el tejido muscular, las zonas, ¿no? O algún tipo de orificio óseo por donde pueda pasar el nervio, justamente túneles, etcétera. Entonces, esta interfaz es muy importante porque va a ser el primer objetivo a tratar cuando presentamos algún signo o síntoma de tipo neural. A partir de ello, además, también tenemos técnicas que serán técnicas de tipo posiciones de apertura estáticas, posiciones de apertura dinámicas, deslizamientos como tal neurales que pueden involucrar uno o varios segmentos, puestas en tensión y posiciones de cierre. Todos estos son progresiones que dependiendo del grado de lesión que presente nuestro paciente, cómo responde a los test neurodinámicos, ya sea estándar o adaptados, podremos tomar este tipo de elecciones terapéuticas para realizarlas. De manera particular, estaremos hablando de la lesión del nervio cubital en este caso. Aquí podemos ver una imagen donde observamos, primero que nada, bueno, pues el trayecto justamente, ¿no?, de nuestro nervio que viene desde la región superior, como tenemos un trayecto y recordando que la diferencia entre un dolor irradiado y un dolor referido será que el dolor irradiado va a viajar exactamente y puntualmente por el trayecto nervioso de un nervio. Por lo tanto, podemos hacer esta diferenciación. Mientras que un dolor referido será un dolor que no necesariamente va a seguir un trayecto nervioso. Aquí podemos ver otra imagen anatómica importante, viendo representado lo que serían los nervios de manera de color amarilla y la parte roja sería parte arterial, parte circulatoria. Muy bien. Vamos a hablar justamente, entonces platicábamos, ¿no? Tenemos por la parte ventral, por la parte anterior, encontraremos el nervio cubital en la zona de nuestro brazo y el nervio mediano, evidentemente. Nuestro nervio cubital viajará literalmente por el lado medial, ¿no?, de nuestro antebrazo a partir de la posición anatómica que marca cuál vamos a diferenciar como anterior, posterior, medial y lateral. Y bueno, el nervio mediano será mucho más central. Ya podemos platicar en otras ocasiones de disfunciones de este tipo, al igual que de disfunciones del nervio radial que viajará por la parte dorsal de nuestro antebrazo y tendrá pues algunas otras funciones diferentes, ¿no? O más bien la inervación que realiza es completamente diferente. El túnel cubital, vamos a ver qué es esta parte del túnel cubital, va a estar constituido en su techo por el ligamento arcuato, que se va a situar justamente entre las dos cabezas del cubital anterior y el suelo va a estar justamente localizado por el ligamento colateral medial en la zona de nuestro codo. Bueno, también tenemos con el codo en flexión el origen aponeurótico, del cubital anterior se va a estrechar aproximadamente unos 5 milímetros.
Con cada 5 grados de aumento de la flexión, el túnel se estrecha y ocluye progresivamente, o sea, va aumentando aún más, ¿no? Este cierre de túnel, lo que puede incrementar en su caso, si tuviéramos alguna obstrucción parcial, pues aún más la sintomatología que vamos a estar presentando. También en la flexión del ligamento colateral medial se desplaza hacia adelante y esto va a ocasionar entonces una obturación del túnel cubital que podría también generarnos sintomatología aumentada. En la clasificación vamos a tener aguda, subaguda y crónica en cuanto a esta disfunción del túnel, ¿no? De nuestro nervio, evidentemente cubital. Vamos a hablar que aguda puede tener o regularmente tiene una buena respuesta al tratamiento conservador y una neuropatía crónica posee diversos factores etiológicos, puede ser el traumático que condiciona, por ejemplo, el cúbito en valgo, algún tipo de fractura, algún tipo de luxación que haya generado una modificación en la morfología de la zona, o alguna lesión también como podría ser la artrosis que ocupa y por tanto obstruye el túnel cubital y eso generaría un tratamiento a ese nivel con todo lo que esto implica en cuanto a signos y síntomas. Sí. Las parálisis cubitales tardías van a aparecer tras un lapso libre de molestias después de un traumatismo. Esto quiere decir que el paciente sufre algún tipo de accidente, algún tipo de trauma y de manera inmediata no presenta sintomatología como tal, sino que va a aparecer después de un periodo de tiempo. Lo más frecuente puede ser una fractura del cóndilo externo que produce un cúbito valgo, ¿ok? Por pseudoartrosis, por ejemplo, sería una de las posibles opciones que tendríamos. O bien, la evolución de esta lesión suele ser rápida y severa y la mayor parte de las veces puede llegar a solucionarse, ¿no? Pero puede llegar a ocasionar esta parálisis cubital tardía. Un síndrome del túnel cubital por compresión externa se establece tras adoptar alguna posición forzada del miembro superior durante un periodo más o menos prolongado, alguna obstrucción, como sabemos, ¿no? Si tenemos la opresión o la compresión de un nervio durante un periodo de tiempo prolongado o medianamente prolongado, empezamos con, pues, signos tales como una parestesia, como esa sensación de adormecimiento, de picazón, etc. Entonces, bueno, esto hablando ya de manera disfuncional, puede ocurrir también a nivel mecánico. Bueno, el síndrome de túnel de cubital idiopático, sabemos por su nombre, idiopático va a ser característico de algo que no tiene un origen claro, que no sabemos exactamente qué fue lo que lo generó, ¿bien? Y a pesar de estar etiquetado de idiopático, sabemos que se debe a la compresión sobre el nervio que va a determinar entonces esta modificación en su funcionamiento, en su fisiología y por lo tanto una alteración que también puede aumentar, como platicábamos con la flexión de codos. Sí, decimos que es idiopático porque no sabemos qué la está ocasionando, o sea, no tenemos el antecedente, por ejemplo, de un traumatismo, pero sabemos que está siendo originado por algún tipo de cierre, disminución de la luz en la zona de nuestro túnel cubital. ¿Ven? A eso nos referimos en esta parte. Signos y síntomas que vamos a presentar. Los signos y síntomas que vamos a tener, que vamos a presentar en este caso, pues vamos a tener un dolor de aparición súbita, ¿sí? Un dolor intenso además, dolor de tipo quemante, ese dolor característico de el tejido nervioso, ¿no? Que solemos tener, que es un dolor quemante, ardoroso, una sensación como de ardor o chile, lo puede definir también así nuestro paciente, muy característico del tejido nervioso. Parestesias en el trayecto, por supuesto, parestesias en cuarto y quinto dedo, particularmente. Cualquier zona en su trayecto, como decimos. Evidentemente, si estamos hablando del túnel del carpo, suele ser más frecuente que aparezca del túnel hacia distal. Sin embargo, puede haber algunas excepciones. Muy clásicamente, como platicábamos, cuarto y quinto dedo. Debilidad también podría aparecer en el cuarto y quinto dedo. Y también alguna atrofia muscular, disminución del volumen del atrofismo de la región que va a estar inervando. Inervar, exactamente. Bueno, pues tenemos la inervación del flexor cubital del carpo, del flexor profundo de los dedos, del palmar corto, del abductor flexor y oponente del quinto dedo, tercero y cuarto lumbricales, músculos interóseos, aductor del pulgar y flexor corto del pulgar. Todos estos músculos estarán inervados por el nervio cubital. De inervación sensitiva, además, a las cápsulas articulares de codo, muñeca y articulaciones metacarpofalángicas y a las regiones de piel que cubren cuarto y quinto dedo y la cara medial de la palma de la mano. Todo eso va a estar inervando nuestro
nervio cubital. Por lo tanto, tenemos que prestar especial atención cuando tenemos síntomas de este tipo, síntomas de tipo neurológico, para poder identificar, ¿no?, de manera más clara cuál podría ser la causa, qué nervio periférico es el que está siendo afectado, o bien en su momento, si llegáramos a tener la sospecha de algún tipo de radiculopatía, es decir, que la disfunción neural o neurológica no viene desde un atrapamiento periférico, sino que estamos pensando que viene desde el origen de una raíz, pues tendríamos que analizar qué dermatoma está siendo afectado para poder ver a nivel de la columna vertebral o del nivel vertebral si tenemos algún tipo de disfunción. ¿Cómo podría ser una protrusión o una hernia discal que comprimiera desde la raíz nerviosa y me estuviera generando síntomas a nivel distal? ¿Bien? Aquí podemos ver justamente el origen de nuestro nervio cubital, cómo viaja a partir de las raíces nerviosas, desde la zona del plexo braquial, viene desde columna vertebral, pasa por ahí por la zona del plexo, viaja por la cara medial de mi antebrazo, que en ocasiones es también frecuente aquí, que tengamos algún atrapamiento o incluso a veces algún tipo de salida torácica, ¿no?, inadecuada que pudiera generarme la disfunción, que es mucho más proximal en ese caso. Y justamente aquí tenemos la zona, ¿no?, del túnel cubital, que es la que estábamos platicando en particular, ¿no? Después viene el viaje justamente por la parte medial de mi antebrazo y llega hasta cuarto y quinto dedo, que como mencionamos son los que también suelen presentar bastantes síntomas característicos en este tipo de situaciones, ¿bien? Y bueno, en cuanto al tratamiento, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos buscar como una opción, como alguna alternativa fisioterapéutica para mejorar la sintomatología de mi paciente? Primero, como especifiqué desde un inicio, es indispensable la identificación o localización puntual de la zona de atrapamiento. Dos, tengo el uso de gran utilidad de la terapia manual. ¿Por qué terapia manual? Porque, bueno, justamente dentro de esta tenemos técnicas articulares, tenemos técnicas musculares y tenemos técnicas neurales. Entonces, si voy a empezar tratando la interfase, como platicábamos hace un momento, será indispensable poder identificar si el atrapamiento podría ser de origen óseo, de origen articular o bien de origen muscular, hacer el tratamiento de la interfase, buscar liberar de esa manera y en su caso también, por supuesto, mejorar la movilidad neural a través de técnicas de neurodinámica. Entonces tenemos tratamiento y liberación de estructuras dañadas o limitadas, la neurodinamia que justamente menciono, técnicas articulares, técnicas musculares, la parte de la fibrólisis diacutánea que me ayuda a liberar tabiques intermusculares y me da la opción también de disminuir adherencias o fibrosis y por supuesto que si esta está siendo la causa de una limitación me ayudará de gran manera. A partir de eso, una vez que logro normalizar un poco la fisiología del nervio, normalizar su movimiento, evitar las adherencias o liberar en su caso el atrapamiento que estoy teniendo, pues voy a tener la opción de empezar a realizar el ejercicio terapéutico, principalmente en caso que haya sido afectada la función, que haya sido afectado el trofismo, como platicábamos, y sea necesario recuperar. Electroterapia, por supuesto, también está la opción que la puedo utilizar. Tengo las corrientes galvánicas o las corrientes exponenciales en gran medida, principalmente si ya tengo un daño a nivel nervioso o necesito recuperar la capacidad, por ejemplo, de conductividad eléctrica de mi nervio, que hay que recordar que los nervios funcionan como un cable eléctrico que va a transportar voltaje, que va a transportar potenciales de acción, que esos potenciales de acción viajarán en su momento hacia pues los músculos correspondientes y que de ahí se desencadena todo el ciclo contráctil. Si tenemos una afectación en esto, pues podremos tener afectaciones importantes a nivel sensitivo, a nivel nociceptivo y por supuesto a nivel motor. Bueno, vamos a poner aquí una actividad para Google Classroom que va a consistir en la lectura de este artículo referente a nervio cubital. Se va a colocar ahí, va a aparecer en la plataforma para que podamos realizarlo. Se va a realizar un resumen de dicho artículo a mano que incluye todas las secciones del mismo y vamos a buscar generar una conclusión redactada de manera personal respecto al tema, respecto a las consideraciones más importantes, a los aspectos que consideras más importantes a identificar en un paciente para su diagnóstico y posteriormente para su tratamiento.